Hola, esto es El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En Siria, 428 civiles asesinados en 48 horas, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que denuncia ejecuciones a sangre fría y basadas en motivos religiosos. Esto en el marco de los enfrentamientos entre seguidores del derrocado Bashar al-Assad y las fuerzas del nuevo gobierno de Al-Sharaa. Y el ayatolá Ali Khamenei rechaza la propuesta de Donald Trump de negociar un nuevo pacto nuclear. El líder supremo de Irán denuncia que Estados Unidos no quiere alcanzar consensos, sino imponer sus demandas. Y alrededor del mundo, en un nuevo 8 de marzo, se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora. En París, 120.000 personas han salido a las calles con consignas contra la extrema derecha o en apoyo a Gisèle Pelicot. Ampliamos desde la capital francesa. Iniciamos las noticias hablando de Siria porque 2 días de enfrentamientos han causado la muerte de 428 personas civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Más allá del fuego cruzado, la ONG señala que parte de las víctimas mortales fueron ejecutadas a sangre fría y por razones religiosas a manos de las fuerzas del nuevo gobierno de Al-Sharaa, que, recordemos, tomó el poder en diciembre tras derrocar a Bashar al-Assad. De hecho, estos enfrentamientos iniciaron cuando el jueves seguidores del expresidente alawita se levantaron contra los nuevos dirigentes. En solo 2 días, la violencia se ha intensificado en las costas de Siria. Desde la huida de Bashar al-Assad a Rusia en diciembre de 2024, las tensiones sectarias han aumentado. Y según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las represalias contra los alawitas han alcanzado un nuevo punto crítico. Durante décadas, la minoría alawita a la que pertenece el clan al-Assad ha estado estrechamente ligada al antiguo régimen sirio. Con el inicio de la guerra civil en 2011, los alawitas se convirtieron en la columna vertebral de los servicios de seguridad y el ejército, aunque pagaron un alto precio, ya que primero fueron carne de cañón en el ejército del Assad y ahora son blanco de represalias. Los alawitas son una rama heterodoxa del chiismo que venera a Ali, yerno de Mahoma. Su doctrina, nacida en el siglo IX en Irak, mezcla chiismo, cristianismo bizantino y creencias helenísticas. Hoy representan cerca del 12% de la población siria y viven sobre todo en el noroeste, en la costa y las montañas de la Taqiyya. Los alawitas practican su fe en privado, rezan en casa y rara vez en mezquitas. Solo los hombres son iniciados en la doctrina. Las mujeres no llevan velo, el alcohol está permitido y no siguen el ayuno del Ramadán ni la peregrinación a la Meca. Creen en la reencarnación y celebran una Eucaristía con pan y vino. Aunque en 1936 el gran muftí de Jerusalén reconoció a los alawitas como musulmanes, los sunitas los siguen viendo como herejes. Hasta el siglo XX, los alawitas fueron marginados y perseguidos. En las décadas de 1940 y 50 comenzaron a integrarse gracias al partido Ba'ath y su nacionalismo laico, y con Hafez al-Assad en el poder consolidaron su control del Estado. Sin embargo, tras 50 años de un régimen dominado por alawitas, la caída de al-Assad ha aumentado el temor hacia una venganza de la mayoría sunita del país, ahora en el poder. Este era un informe de Amal Ben Othman. Ahora cambiamos de tema. Irán rechazó la propuesta de Donald Trump para renegociar un nuevo pacto nuclear. El ayatolá Ali Khamenei señaló que Estados Unidos solo quiere imponer sus demandas y que Irán no las aceptará. Recordemos que en un inesperado gesto, este viernes el presidente estadounidense declaró haber mandado una carta a Irán para llegar a un acuerdo a cambio de que la República Islámica no logre fabricar o no fabrique la bomba atómica cuando, recordemos, la Organización Internacional para la Energía Atómica señala que Teherán está llegando al punto de enriquecimiento de uranio necesario para hacerlo. Además, en enero, Trump firmó un memorando para endurecer ya la política exterior contra Irán y recordemos que en 2018, en su primer mandato, se retiró unilateralmente del pacto nuclear negociado por Barack Obama.
Algunos gobiernos abusivos insisten en negociar, pero su negociación no tiene como objetivo resolver problemas, sino dominar. Su planteamiento es: negociemos para imponer lo que queramos a la otra parte sentada en la mesa. Si lo aceptan, estupendo. Si no, armaremos un escándalo, diciendo que se distanciaron de la mesa de negociación y se alejaron de las conversaciones. Cambiamos de tema, pasamos a noticias de Ucrania porque el ejército ruso lanzó un ataque nocturno contra zonas civiles en la región de Donetsk que mató a 14 personas, entre ellas a 5 niños, y dejó a otras 37 personas heridas. Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus tropas han recuperado el control de 3 aldeas en la región rusa de Kursk, donde fuerzas de Moscú rodean a soldados ucranianos que, recordemos, asaltaron este territorio ruso en agosto. El informe es de Jesús Yajure. Decenas de vehículos quemados. Al menos 8 edificios residenciales han sido arrasados junto a negocios e infraestructuras. Es el parte de guerra tras el ataque ruso del viernes por la noche, luego del lanzamiento de 2 misiles balísticos, cohetes y drones contra la población civil en Dobropilla, en la región ucraniana de Donetsk. Una incesante ofensiva que ocurre por las noches y que se ha intensificado en la última semana. Anoche el ejército ruso atacó el centro de Dobropilla, en la región de Donetsk, con 2 misiles balísticos. Después de que nuestros servicios de emergencia llegaran al lugar, lanzaron otro ataque dirigido deliberadamente contra los rescatistas. Se trata de una vil e inhumana táctica de intimidación utilizada a menudo por los rusos. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus tropas habían retomado el control de 3 poblados en la región rusa de Kursk, más al norte, donde en agosto pasado Ucrania lanzó una incursión sorpresiva y tomó una franja de territorio. Los ataques ocurren 24 horas después de que Moscú lanzara más de 200 drones contra infraestructura energética y luego de que Estados Unidos pausara la ayuda militar y financiera a Kiev. Estos ataques demuestran que los objetivos de Rusia no han cambiado, por lo tanto es fundamental seguir haciendo todo lo posible para proteger vidas, fortalecer nuestras defensas aéreas y aumentar las sanciones contra Rusia. Todo lo que ayude a Putin a financiar la guerra debe derrumbarse. Las tropas rusas derribaron 31 drones ucranianos durante la noche, incluidos 26 sobre la región de Krasnodar, según el Ministerio de Defensa. Los escombros que cayeron de un dron provocaron un incendio en la refinería de petróleo en la región de Leningrado. En otras noticias pasamos a Alemania porque los conservadores y los socialdemócratas llegaron a un preacuerdo de gobierno. Este sábado los representantes de la CDU-CSU y de la SPD sentaron ya las bases de su alianza. Tanto la fuerza de Friedrich Merz, quien asumiría el liderazgo del gabinete, como de Olaf Scholz, el canciller saliente, coincidieron en la necesidad de diseñar una nueva política fiscal y de defensa. Ahora ambos partidos empiezan negociaciones oficiales con el objetivo de tener un nuevo ejecutivo para Semana Santa. Recordemos que la CDU quedó en primer lugar en las elecciones de febrero y los socialdemócratas en el tercero, pero que sin embargo los conservadores rechazaron pactar con la extrema derecha de Alternativa por Alemania, que quedó como segunda fuerza. Hemos elaborado un documento exploratorio conjunto y hemos llegado a un acuerdo sobre una serie de cuestiones. Antes de entrar en detalles, me gustaría decir que todo esto se ha desarrollado en los últimos días en un ambiente muy bueno y muy cordial, con debates sobre cuestiones individuales, pero juntos con la convicción de que tenemos una gran tarea por delante, de que pronto necesitaremos un nuevo gobierno en Alemania con una mayoría parlamentaria, y de que todos somos conscientes del gran desafío que tenemos ante nosotros. Se trata sobre todo de la situación internacional, pero también de la Unión Europea y de los desafíos que afronta toda Europa. De Alemania pasamos a Corea del Sur, donde el presidente destituido, Yoon Suk-yeol, ya se encuentra en libertad a pesar de que continúa procesado por insurrección. El mandatario permanecía, recordemos, detenido en prisión preventiva desde hace casi 2 meses. Sin embargo, el Tribunal del Distrito Central de Seúl señaló que el arresto preventivo superó ya el periodo legal. Sin embargo, insistimos en que esta decisión no suspende el proceso penal contra Yoon. Después de un breve baño de masas para saludar a sus seguidores reunidos, regresó a su residencia presidencial. Minutos antes, Yoon Suk-yeol había dejado el centro de detención donde había estado encarcelado desde enero. El presidente surcoreano destituido fue liberado el sábado por la mañana, después de que se anulara por vicios de procedimiento la orden de arresto que había permitido su detención. Sus seguidores, reunidos en la capital, no ocultaban su satisfacción. Finalmente conseguimos esta anulación.
era ilegal y completamente irracional. Al mismo tiempo, miles de personas se habían reunido nuevamente en esta gran arteria de Seúl para manifestar su oposición al presidente y a esta decisión judicial, considerando que no reflejaba la opinión pública. Me cuesta contener mi ira. Se deben respetar las decisiones judiciales, pero creo que el tribunal solo interpreta disposiciones legales y al hacerlo pisotea aún más la indignación de los ciudadanos. A principios de diciembre, el presidente Yoon declaró la ley marcial, argumentando que era necesaria para erradicar, según él, los elementos hostiles al Estado. Semanas después fue destituido por el Parlamento dirigido por la oposición, acusado de violar su deber constitucional. Después de varios intentos fallidos de arresto, finalmente fue detenido en enero. La decisión de anular la orden de arresto por razones puramente formales no impide que continúe la investigación sobre su declaración de la ley marcial, que aún está en curso. Vamos ahora al sureste de Australia, donde este sábado el ciclón Alfred se ha degradado a tormenta tropical. Pero en los últimos días las lluvias y fuertes vientos de más de 150 kilómetros por hora han provocado extensos daños materiales e inundaciones. Por eso las autoridades insisten en que la emergencia aún no ha pasado e instan a la población a refugiarse en sus hogares. El informe es de Jesús Yajure. El ciclón Alfred se debilita y golpea el sureste de Australia. La ahora tormenta tropical ha tocado la costa con ráfagas de viento de hasta 155 kilómetros por hora y provocado daños en los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur. Las autoridades mantienen las alertas en ambas regiones, donde viven más de 13 millones de personas. El primer ministro de Nueva Gales instó a la población a permanecer en sus hogares. Esta emergencia no ha terminado y no ha terminado por las siguientes razones. Los ríos están llenos, la lluvia continúa y se espera que siga cayendo en los próximos días. Las condiciones del viento son muy altas y extremas, especialmente en la costa. Las lluvias acompañadas de fuertes vientos han provocado inundaciones y el desbordamiento de ríos. Cables eléctricos, casas y automóviles resultaron dañados por la caída de árboles en toda la región durante la noche del viernes. Más de 330.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad en ambos lados de la frontera. Hoy hemos visto a niños jugando en las alcantarillas y a gente conduciendo por las aguas. No hay que confiarse. En estos momentos nuestros equipos se están ocupando de los árboles caídos, de las líneas eléctricas caídas y trabajando con las compañías de energía. Se esperaba que Alfred se convirtiera en el primer ciclón en cruzar la costa este de Australia desde 1974. Pese a haberse debilitado, los riesgos aún persisten. Y Australia ha decretado el cierre de escuelas hasta el martes, mientras que aeropuertos permanecen cerrados y decenas de vuelos han sido cancelados. Bien, y cerramos en Francia, donde 250.000 personas han participado en las manifestaciones del 8 de marzo en todo el país, según las cifras del colectivo Huelga Feminista que organizó las convocatorias. Entre las consignas, denuncias a la extrema derecha y a su agenda de retrocesos a los derechos de las mujeres, así como persistentes muestras de apoyo a Giselle Pelicot. Nuestra periodista Natalia Ruiz ha estado en la marcha de París. Aquí en la Plaza de la República, organizaciones sindicales y también asociaciones feministas dieron cita para manifestar este 8 de marzo. Una de las reivindicaciones principales es a favor de una mayor igualdad salarial, teniendo en cuenta que en el país las mujeres, especialmente en el sector privado, ganan en promedio un 22% menos que los hombres. Ustedes pueden ver que pancartas de color púrpura, el color distintivo de las feministas, y en estas pancartas en muchas pues se habla de estar en contra de la violencia contra la mujer, de la violencia sexual, pero también de un mayor acceso al aborto. Es cierto que hace un año este derecho quedó consagrado en la Constitución francesa, pero las mujeres continúan teniendo que enfrentar un cierto número de obstáculos en realidad para poder tener acceso a este derecho, y por eso el gobierno en la realidad pues anunció este viernes nuevas medidas para permitir un acceso mucho más generalizado a las mujeres que necesitan realizarse este procedimiento, en parte también de alguna manera flexibilizando las leyes para que este procedimiento pueda hacerlo un médico fuera de las estructuras hospitalarias. Bien, llegamos así al final de esta edición informativa, pero enseguida regresamos con más noticias.